pidieron que contara un poquito el testimonio de una mujer como yo, como tantas, que vivió la década de los 70, que militó y se comprometió. Y en realidad yo, cuando supe que iba a dar el testimonio, pensaba qué edad tenía yo en esa época, y estaba muy cercana a la edad que tienen ustedes ahora. Tenía 20, 22 años. ¿Qué me pasó a mí? Bueno, ustedes son más chicos, perdón, son más chicos, pero estaba más cerca que lo que estoy ahora. ¿Qué me pasaba a mí? A mí desde muy chica me violentaba profundamente la injusticia que yo veía cotidianamente, ¿no? Cuando estudiaba, cuando trabajaba, la injusticia de la exclusión, la injusticia de las villas miserias, la injusticia que me planteaba yo que no era lo mismo la historia de un niño nacido en una zona urbana de padres de clase media con un chico nacido en Puna y Quebrada, por ejemplo, que nunca iba a poder ir al colegio todos los días, salvo que caminara muchos kilómetros, que no tenía suficiente para comer. Esa injusticia primera me revelaba. Y tampoco me gustaba la idea de hacer caridad, porque entendía que había una realidad que había que modificar, que el mundo estaba hecho de manera desigual, y que ese cambio que yo quería, siendo muy chica, teniendo 15, 20 años, era un cambio que solamente lo podía realizar la sociedad en su conjunto. Que nos habían contado una historia mentirosa, como escriben normalmente la historia, que la escriben los que ganan, y los que vencen no siempre son los más justos, y que esa historia se había construido en base a que el que nace pobre tiene que acostumbrarse a que este es su destino, y que no había ninguna posibilidad de cambiar ese destino de pobreza y de exclusión. Yo contra eso me rebelaba. Y como les dije, no quería hacer caridad, lentamente fui acercándome a las villas miserias, a trabajar con el padre Mujica primero, a trabajar los fines de semana, a hacer cosas en la facultad después cuando entré, y rápidamente entendí que el cambio venía por el lado de lo político, que solamente una propuesta política podía superar el estado de cosas tan inequitativas que yo no compartía. Y empecé a militar. Y la militancia implicó necesariamente algo maravilloso para mí, para todos los de mi generación, porque fue dejar de pensar en mí como individuo y en pensar en mis pequeños anhelos individuales, para pensar en un proyecto que fuera mucho más abarcativo y que superara mi anhelo individual. Y entonces en esa propuesta me embarqué y bueno, y milité sintiendo que era lo más importante que hacía en mi vida, y quedó todo el resto de las cosas quedaron relegadas, como nos pasó a la gente de mi generación. Y bueno, y después estuve presa y después me fui al exilio, pero lo que les quiero decir es que tuvieron que apelar al terrorismo de Estado para frenar a muchos miles de personas en la Argentina que pelearon por una sociedad más justa, por una sociedad equitativa, más equitativa, y que tuvieron que hacer desaparecer niños en un extremo de perversión inimaginable. Ni siquiera lo hicieron los nazis esto. Y cambiarle la identidad a las personas, porque en realidad lo que ellos disputaron fue ideología. Lo que no toleraron fue compartir las riquezas. Lo que no toleraron fue compartir con los que menos tienen el poder económico,
el poder político, no aceptaron a los que pensábamos diferente. Como decía Jimena, usaron el poder del Estado y apelaron al poder represivo del Estado para silenciar a toda una generación. Y me parece que lo que hay que aprender de todo esto es que si yo hoy estoy acá, en este colegio, hablando con todos ustedes, es porque desde que asumió el presidente Kirchner primero y Cristina después, se instaló en la agenda pública del Estado el tema de los derechos humanos. Y el tema de los derechos humanos no es ni más ni menos que todos los derechos que como seres humanos cada uno de nosotros tenemos. El estudiar, el trabajar, el pensar, en participar en política, en tener una vivienda digna, en tener acceso a la salud, a la información. A todo eso tenemos derecho. Y nosotros debemos y podemos pelear por cada uno de nuestros derechos. ¿Qué es lo que han hecho el doctor Kirchner y la doctora Cristina Fernández de Kirchner en este tiempo que llevan en la presidencia? Ellos permitieron que la sociedad entera empezara a recordar y empezara a juntar esos pedazos que la historia se empeñó en romper. Es decir, con la dictadura se dejó de hablar, se dejó de cuestionar, se tuvo mucho miedo, y cuando volvió la democracia lo que se intentó hacer fue cortar y pegar, dejando un gran periodo de la historia sin saldar. Y cuando uno deja sin saldar algo, la vida que tiene no es una buena vida. Esto no solo permitió que como país nosotros empezáramos a entender qué es lo que había pasado y que todos nos enteráramos, sino que todos aquellos que sufrimos el destierro, la cárcel, y la sacamos barata porque yo estoy viva y estoy charlando con ustedes, hay otros que no van a aparecer nunca más, o fueron tirados al río. Lo que lograron, lo que están logrando es que cada uno de nosotros podamos reconocernos en esta historia y podamos reconstruirnos como personas. Porque la apuesta al desaparecernos, al torturarnos, al desterrarnos, fue que toda esta sociedad tuviera tanto miedo de aquí para el futuro que nunca más intentáramos tener una sociedad más inclusiva y más igualitaria. Lo que les quiero decir es que a partir de recordar es que uno no vuelve a cometer los mismos errores. A partir de recordar, de saber y de entender, podemos garantizarnos como país que esto no va a volver a ocurrir. Y los responsables de que esto no vuelva a ocurrir vamos a ser cada uno de nosotros. Yo le gané a la dictadura cuando le pude contar a mis hijas, cuando pude reconstruir mi vida, cuando pude volver a trabajar, y cada vez que puedo hablar frente a ustedes. Cada vez que me pasa eso, yo le gané a la dictadura. Lejos de convertirme en una mujer temerosa, quebrada, que también trata de olvidar lo que vivió, yo lo reivindico, y lo que intento es que cada uno de ustedes se lleve un pedacito de historia para que cada una de ustedes, como mujeres y hombres de la patria, puedan ser miembros útiles, seres humanos íntegros, solidarios, capaces de pelear por una Argentina mucho más justa, mucho más equitativa y mucho más humana.